Este es un comentario que más de una vez he visto en el canal. El ser humano debe de evolucionar para ser un ser sin emociones. Las emociones entorpecen el crecimiento personal y social. Debemos rechazarlas y buscar la forma de ser 100% racionales. Tranquilo, amigo, que Robocop y Terminator solo eran películas. No mola tanto ser una máquina sin emociones, te lo aseguro. Pero no pasa nada porque siempre podemos contrarrestar con estos mensajes de psicología pop. Cree en tus emociones, confía en tus intuiciones. Las emociones te hablan de ti mismo, obedécelas y serás sabio. Y la verdad que de los dos, pues no sé cuál es peor. No, pero vamos a ver, tío, que al menos el último mensaje es inocente y no trae nada malo a la gente. Bueno, sí, tienes razón, vale, venga va, me relajo. Y un carajo para ti este mensaje es una mierda. En este canal ya hemos visto varias ideas difundidas en el pensamiento moderno, o más bien posmoderno. Hemos hablado del nosotros contra ellos y de la falsedad de la fragilidad. Y hoy vamos a ver el mensaje más sutil de todos. ¿Qué pasa cuando legitimamos el sentimentalismo? ¿Qué pasa cuando dejamos que las emociones sean el centro del juicio social? A día de hoy sigue con traumas. Vamos a jugar a las distopías y ve dejando tu opinión en los comentarios sobre qué pasaría si nos rigiésemos exclusivamente por nuestras emociones. Mientras tanto, vamos a ver cuáles son las consecuencias del culto a las emociones. Ser sentimental no es malo, no nos equivoquemos. Estás en un momento en el que experimentas y expresas tus emociones con más intensidad. Y es que las emociones tienen un componente social muy fuerte, sobre todo lo relacionado con su expresión. Porque sí, debemos diferenciar entre las emociones per se, que las sentimos todos y depende de nuestra interacción con el entorno, y no tenemos mucho control sobre ellas a la hora de experimentarse, y después, dentro de nuestra vivencia emocional, tenemos la expresión emocional, que valga la redundancia, hace referencia a cómo expresamos las emociones. Y esto sí depende más de nosotros y es más fácil de modular. Y claro, estas expresiones emocionales tenemos que entenderlas según el contexto y según la persona. No expresa igual un hombre serio y comedido su alegría que una persona más extrovertida y más sensible, pero en ambos casos la alegría está presente. E incluso esa misma alegría o tu rabia no la expresas igual cuando estás entre personas conocidas, donde os sentís seguros y hay intimidad, o cuando estás en un lugar público. Y hablando de público, no es lo mismo que llores en el entierro de tu tía, a la cual te sentías fuertemente vinculado, y es algo normal, a que llores en el McDonald's porque pediste patatas de gajo y te sirvieron patatas normales. Ahí quizá la cosa es un poco rara. Los diferentes contextos sociales nos animan a modular nuestras emociones para ajustarnos a un orden social, puesto que la expresión emocional no solamente sirve como una vía de escape necesaria para nuestras emociones, sino que también es una forma de comunicar necesidades, amenazas y conformar vínculos. Vaya rollos he contado solamente para deciros que la expresión emocional se ve influenciada socialmente. Sí, ok, pero es que con esto podemos entender mejor entre la diferencia entre ser sentimental, que es una condición puntual de una persona a la hora de expresar sus emociones, y ser un sentimentalista. El sentimentalismo es la expresión emocional sin juicio, o sin darnos cuenta de que el juicio debe de formar parte de nuestra reacción al contexto. El sentimentalismo pone las emociones en el centro de la realidad, les da un lugar además sagrado. Las emociones son la muestra de la razón, puesto que lo importante ahora soy yo mismo y mis emociones, y tu función es o darme atención, o la razón, o eterna indulgencia. El sentimentalismo no distingue entre emoción y expresión emocional, por lo que tampoco distingue contextos ni diferencias individuales. Toda expresión emocional debe de ser intensa. De lo contrario es como si no mostraras emocionalidad, lo que te convierte en un ser indigno de confianza, amoral, porque sí, la moral a partir de aquí también se mide en cuanto a esa intensidad emocional. Si se adopta este papel sentimentalista, la función social de las expresiones emocionales también se pierde, puesto que no somos capaces de percibir bien dónde están las amenazas o las necesidades de los demás. Incluso desaparece la intimidad. Pero al final, como otras actitudes individuales, caer en el sentimentalismo es algo que se puede enmendar. Es fácil dejarse llevar por la corriente de las emociones, pero aún así no es imposible reflexionar sobre ello y corregirlo. El problema está cuando se legitima, se anima a ello y se colectiviza.
ya que el sentimentalismo tiende a provocar expresiones emocionales exageradas, superficiales y a veces inventadas, manipular nuestras emociones y distorsionar nuestra percepción de la realidad. ¿En qué hechos o actitudes vemos esto? Pues vamos a verlo ahora a través de algunos ejemplos. En el libro Sentimentalismo tóxico se expresa un ejemplo representativo. En el periódico The Guardian se preguntó en su momento a 4 intelectuales si estaban a favor o en contra del outing. Que esto la verdad que nunca lo he escuchado, pero buscando la definición me he dado cuenta de que consiste en sacar del armario a una persona que todavía quiere mantener su sexualidad en la intimidad. Una de las que estaba a favor, la escritora Beatrix Campbell, lo justificó diciendo que el outing es una expresión libre de la ira de sus acusadores, aunque no dio muchos detalles si realmente había razones o no para sentir esa ira. Y lo que terminaba expresando en este escrito era una de las premisas que se promueven desde el sentimentalismo. Siento rabia, por lo cual tengo razón. Estoy cabreado. O mejor dicho, cuanto más intensa sienta mis emociones, más justificada quedan mis ideas. Bueno, perdonad el cambio, pero es que esto lo estoy grabando después de haber grabado ya todo lo demás. Esto es como un añadido así sobre la marcha. Ello implica que cualquier tipo de acto se justifica a través de la emocionalidad. Y esto es algo que pasa en todos los grupos sociales y políticos. Por ejemplo, podemos justificar la matanza de un supremacista por su miedo a un posible reemplazo racial, o justificar a un criminal por la rabia que sentía al sentirse excluido de la sociedad. Cuanto más intensas sean mis emociones, más justificadas quedan mis acciones. Ok, pero ¿sabéis que esta también es la premisa de muchas tendencias espirituales actuales? Neville Goddard describe la llamada Ley de la Asunción, una complementación a la ya conocidísima Ley de la Atracción. Consiste en que, al momento de querer tener algo, según Goddard, tendremos que actuar como si ya lo tuviésemos, encontrándonos así en un estado lleno de suposiciones y de aceptación. Debemos actuar como si aquello que debemos pedir ya fuera nuestro. Olvídate de eso de haz como si lo fueras hasta que lo seas. Con la ley de la asunción, si realmente te crees que eres, lo eres. Y no es algo que solo aplica a tus deseos, sino también a tus debilidades. Si piensas que tienes algo malo, lo tendrás. Recordad lo que veíamos cuando hablábamos de los mitos de la depresión. La depresión no existe. La depresión no existe. Vale, para mí la depresión como tal, como enfermedad mental clínica, no existe. Una rabieta se vive peor en público, puesto que te dejan entredicho en cómo solucionas una situación de crisis con otra persona, que perfectamente te está dejando en evidencia. Es un chantaje emocional público. El sentimentalismo también aboga por este tipo de manipulación. Lo podemos ver claramente con 2 actitudes que ya hemos visto en este canal: el victimismo y manipular con la culpa. Se le otorga socialmente una imagen romántica a la víctima y su sufrimiento. La víctima siempre tiene razón, goza de superioridad moral, de tal manera que cualquier contradicción o queja se podría considerar una agresión. Y esto es perfecto para actitudes victimistas, que lo que buscan ante todo es conseguir beneficios a corto plazo. Recordad cuáles son las premisas del sentimentalismo. Solo valgo yo mismo y mis sentimientos, y tú debes o hacerme caso, o darme la razón, o darme tu indulgencia. Para entender mejor esto, lo mejor es que repaséis mi vídeo sobre actitudes victimistas. Así, no hay confusiones y de paso hago autopromoción, como también haré promoción para que te suscribas y le des a la campanita. Y ahora pasemos a un plano más delicado. Tan delicado como la crianza y la educación de los hijos. En el vídeo sobre la falsedad de la fragilidad, hablábamos de la cultura de la sobreprotección, de esa intencionalidad de meter a los niños en burbujas para que no les pasase nada, de protegerlos ya no solo del daño físico, sino también del emocional. Pero de lo que no hablamos es que, junto con esta filosofía de sobreprotección, también se ha estado incentivando otra, tan dañina incluso como la anterior. En la obra Emilio, de Rousseau, desarrolla una premisa que todo el mundo ansiaba escuchar. El ser humano es bueno por naturaleza, es la influencia de la sociedad el que lo vuelve malo.
También indicaba en esta obra que los padres debían de permitir que el niño siguiese sus tendencias naturales, para que se acostumbre a ser siempre su propio señor y siga siempre los dictados de su voluntad. Interiorizar estas premisas, por un lado, nos exime de cualquier responsabilidad sobre nosotros, porque si nosotros somos buenos por naturaleza, toda nuestra maldad es fruto siempre de factores externos y ajenos a nosotros. Y por otro lado, si malinterpretamos estas tendencias libres del niño, lo que estamos incentivando es un haz lo que quieras. Vaya a ser que el niño termine frustrado o que termine traumado. Y claro, con este ideal de la libertad del menor y de fomentar esa bondad natural que tiene, ¿qué terminamos incentivando? Pues aquí lo resume muy bien el juez de menores Emilio Caratayud. Estos son los consejos que damos para formar un pequeño delincuente en casa. Serían los siguientes. Lo que pasa es que cada vez estoy más de acuerdo con estos consejos. Comience desde la infancia dando a su hijo todo lo que le pida. Así crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé ninguna educación espiritual. Espere que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. Cuando diga palabrotas, ríaselas. Esto le animará a hacer más cosas graciosas. No le regañe nunca ni le diga está mal algo de lo que hace. Podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado, libros, zapatos, ropa, juguetes, hágaselo todo. Así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjele leer todo lo que caiga en sus manos. Cuide de que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero que su mente se llene de basura. Dispute y riña a menudo con su cónyuge en presencia del niño. Así no se sorprenderá ni le dolerá demasiado el día en que la familia quede destrozada para siempre. Dele todo el dinero que quiera gastar. No vaya a sospechar que para disponer de dinero es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres. El sacrificio y la austeridad podría producirle frustraciones. Y póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores y vecinos. Piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo y que de verdad lo que quieren es fastidiarle. Si seguimos estos consejos es fácil que en casa hagamos un pequeño tirano que con el tiempo se puede convertir en un auténtico chorizo. A ver, no siempre van a terminar siendo unos delincuentes, no vamos a exagerar, pero a través de esta visión rusoriana de la realidad, sí podemos ver cómo se terminan transmitiendo estas creencias referentes a ese sentido de propiedad o incluso ese sentido de derecho a hacer lo que yo quiera y a exigir de los demás lo que yo quiera. Que esto termina haciendo del niño un niño y lo termina convirtiendo en un tirano en potencia. No tenés carácter para esta carrera. Si vamos a cenar, ¿por qué no ponete algo sos delgado. muy cortante? Porque si ¿Qué no te se te pasa? marca mucho la Flaca, panza. come más. Y cruzando a la última cuestión, ¿puede el sentimentalismo distorsionar nuestra forma de percibir la realidad? Y la respuesta es... no. Vale. O sea, Bueno, más bien sí. Imagina esta situación. Imagina que vas a terapia porque te sientes más ansioso de lo normal. Y cuando se lo cuentas al terapeuta, este te dice... A ver, la ansiedad surge para anticipar un peligro cercano. Por lo que, si te sientes ansioso, entonces es que existe un peligro cercano a ti. ¿Te sientes en peligro? Y entre mi ansiedad y mi sugestión ante las palabras de un profesional al que se le da cierta autoridad, pues empiezo a identificar peligros cercanos por todos lados y salgo de consulta con más ansiedad de la que entré. Pues en esto consiste el razonamiento emocional. Es una distorsión cognitiva que va a dejar que tus sentimientos guíen tu interpretación de la realidad. Todos están contra ti, Bart. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. Y a ver, lo anterior, por supuesto, eso no te lo va a decir un terapeuta. Pero sí es algo que se incita desde diferentes mensajes, sobre todo aquellos que intentan fomentar cierto miedo en la población. Si vos, ser vivo que está mirando este video, estuviera en una situación en la cual tu vida estuviese en peligro, tu cuerpo reaccionaría en segundos. Reacción de lucha o huida, probablemente ya lo escuchaste en algún momento. Es un mecanismo automático de nuestro cuerpo, no lo podemos controlar. Básicamente, tu liberación de saliva va a estar inhibida, tus esfínteres van a estar contraídos, tu pupila va a dilatar, tu frecuencia cardíaca va a aumentar, tu cuerpo va a liberar el glucógeno que tenés almacenado, o sea, el azúcar. Tus vasos periféricos van a sufrir constricción porque la idea de tu cuerpo es bombear sangre para que corras, para tus músculos y para tu cerebro. Todo esto sucede automáticamente de una forma involuntaria en el cuerpo de una mujer cuando ve a un hombre caminando en su dirección. Un ejemplo es cómo se ha implementado en algunas universidades de Estados Unidos el propio concepto de microagresiones, definida por profesores como Dellar Wind como breves y cotidianas humillaciones verbales, intencionadas o no, que transmiten desaires hostiles, peyorativos y negativos a las personas de color. Y vale, en esta definición lo centran en este sector poblacional, pero en realidad la definición se podría generalizar para todo el mundo sin problemas. Y ojo, no voy ahora a criticar las microagresiones como si fuera otro invento woke, inútil y tal.
Es una forma también de definir estas pequeñas pullitas que se hacen aparentemente sin importancia, pero que en realidad sí esconden una intencionalidad de desvalidar a alguien. Pero además hay otro tipo de comentarios que no van con mala intención. Se pueden interpretar como que sientan mal, pero muchas veces o se hacen por torpezas o por desconocimiento. En muchas ocasiones estas microagresiones dependerán de la interpretación que le demos, y esa decisión estará condicionada por el contexto o por lo poco o mucho que conozcamos del emisor del mensaje. Y así va a ser si tomamos como punto de partida las intenciones del emisor a la hora de interpretar un mensaje como microagresión o no. Pero otra forma de interpretarlo es no tomar de partida la intención, sino el resultado. Si el resultado final de ese mensaje lo sientes como malo, automáticamente ese gesto o mensaje es una microagresión. Y por supuesto, desde esta perspectiva, siempre se va a buscar interpretarlo todo de la peor forma posible. Everything is sexist, everything is racist, everything is homophobic, and you have to point it all out. De esta forma, el dilema moral que implica la interpretación del momento se reduce, y el ejercicio de intolerancia no viene dado por los pensamientos o las intenciones reales de la persona, sino por el hecho de que el receptor se sienta o no ofendido. Esto tiene ciertas consecuencias psicológicas. La primera, que se genera en la persona un mayor locus de control externo. Es decir, que interpreten que las cosas que les pasa dependen exclusivamente de una entidad externa. Y con esto, como vimos antes, ya no solamente ocurre esa exhibición de responsabilidad, sino que además estás creando una situación de indefensión aprendida ficticia, que genera una ansiedad constante en la persona por percibir que no tiene control sobre lo que le ocurre. Disculpe, ¿ustedes aceptan cheques? ¿Cómo ha dicho? ¿Que si aceptamos cheques? ¿Se refiere a los negros? No, por Dios, a su compañía. No me venga ahora con disimulos. Ha sido un insulto racista. No lo era, en serio. Yo jamás hubiera... Oh, entonces es un asunto de personas bajitas. No, ¿cree que únicamente porque soy bajito puede vacilarme? Después de todo lo anterior, podemos aprender que sabemos muy poco sobre nuestras propias emociones, o al menos unos saben demasiado y se encargan de usar ese conocimiento en contra de la mayoría. Para comprendernos mejor debemos de aceptar que partimos de la base de que Hume tenía razón. La razón es y solo debe ser esclava de las pasiones y no puede aspirar a ninguna otra función que la de servir y obedecerlas. Eso quiere decir que a tomar por culo la idea de ser un Terminator. Y para comprenderlo mejor, creo que la mejor metáfora para explicarla la encuentro en el libro de Jonathan Haidt, La mente de los justos. Jonathan habla que solemos pensar que nuestras emociones y nuestra razón son como un jinete racional que domina un caballo sentimental. Pero la verdad es que el jinete es el mismo, pero lo que monta es un elefante. El jinete cree que tiene control sobre el elefante, pero al final es el elefante, que es el más fuerte, quien decide el camino. Por lo que al final el jinete es sirviente del elefante. Solo tiene la habilidad de justificarse las acciones que hace el elefante. A no ser que paralelamente nos estemos aplicando esta cita de Epicteto. Lo que de verdad nos asusta y nos consterna no son los acontecimientos externos en sí mismos, sino la forma en que pensamos sobre ellos. No son las cosas las que nos perturban, sino la interpretación que hacemos de su importancia. Entonces, si el jinete puede negociar y reformular una situación, el elefante sentirá una cosa distinta e irá por otro camino. Esta es la forma en que el jinete y el elefante interactúan. A veces el elefante toma las riendas y el jinete se deja llevar, y otras veces el jinete convence al elefante. Los sentimientos son persuasivos, pero no siempre son fiables. Nuestra cognición cae más en errores de falso positivos porque han sido más importantes a la hora de asegurar nuestra supervivencia. Las emociones han permitido que vivamos hasta hoy. Son necesarias para el razonamiento. Necesitamos las emociones para razonar, pero no debemos caer en el razonamiento emocional. Pero la tendencia actual es intentar convencernos de que tenemos que liberarlas, que las emociones son fuente de sabiduría, que nos pueden sanar, que debemos creer en nuestras emociones, que el proceso mental más importante que tenemos es nuestra inteligencia emocional y que debemos de perder el miedo a expresarlas. Y ojo, nadie te está negando a que las expreses, de hecho es vital. Como dijimos, una cosa es ser sentimental y otra muy distinta es ser sentimentalista. Y rendir culto a la emoción ni nos hace más virtuosos, ni más superiores moralmente, ni siquiera más compasivos. Al revés, nos limita
somos más susceptibles de ser manipulados y nos distorsiona la forma de ver el mundo. No dejes que se te desboque el elefante. Obsérvate primero, entiéndete después y finalmente exprésate.